Amigos del diario, tenemos cita en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno. Es la primera vez que Pedro Sánchez se las ve con los diputados y con Alberto Núñez Feijóo desde que estalló el gran escándalo que se ha llevado por delante a su secretario de organización, de momento, Santos Cerdán. Y de eso se ha hablado precisamente Hugo Pereira en la sesión de control al Gobierno. Esa ha sido la munición, lógicamente, que ha utilizado Feijóo contra Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha pasado, Hugo Pereira? Muy tensa, Javier López, sesión de control aquí en el Congreso de los Diputados, con Sánchez incluido, y tuvo que dar explicaciones o no, porque realmente no respondió absolutamente a ninguna de las preguntas que le formuló Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, sobre precisamente la crisis provocada por este informe de la UCO que se llevó por delante a su segundo secretario de organización, Santos Cerdán, después de Ábalos, que también ha caído, ya saben, por el caso Koldo. En todo caso, como digo, muy tensa sesión de control al Gobierno aquí en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo comenzó diciéndole a Pedro Sánchez que él no es la víctima de esto. Escuchen. Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Y ha dado un giro muy peligroso a la voluntad popular. Ha venido a decir, no dimito porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo. Señor Sánchez, no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles? Muchas gracias. Y no, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ya ha confirmado que no va a convocar elecciones. No va a convocar elecciones y así lo ha dicho textualmente. Escuchen. Señoría, el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. Y como decíamos antes, Pedro Sánchez, lejos de responder a la pregunta que le formuló Alberto Núñez Feijóo de si conocía, de que si fue avisado Pedro Sánchez de lo que estaba sucediendo con Santos Cerdán, con Ábalos, en fin, con todos los investigados, están siendo investigados en el caso Koldo, en el marco del caso Koldo, pues lejos de responder, lo que ha dicho es, el y tú más, es pasar a la ofensiva, recordando pues los casos de corrupción del Partido Popular. Escuchen. De verdad, señor Feijóo, el que no es presidente del Gobierno, no porque no pueda, sino porque no quiere, no presenta una moción de censura porque otros no quieren. Señoría, mire, ustedes no se renuevan, ustedes se repiten. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud. Un momento, señor presidente del Gobierno. Así no se puede. Señores, por favor, señores y señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular, han pedido una pregunta al presidente del Gobierno que está intentando contestar. Igual que cuando ha intervenido el señor Núñez Feijóo. Yo les pido otra vez más, por favor, un mínimo de educación y de respeto a esta Cámara parlamentaria. Ahora puede continuar, señor presidente, cuando usted quiera. Y por favor. Señor Moreno Bonilla, investigados por corrupción. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con dos exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Junta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. Señoría, le digo una cosa, el Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones, señores del Partido Popular, tiene mucho por delante.
Bueno, y Alberto Núñez Feijóo remató esa sesión de control recordando que le faltan 4 votos para una moción de censura y que por si él fuera encantado de esa moción de censura, pero que le faltan 4 votos. Amenazó, podemos decir, políticamente hablando, Alberto Núñez Feijóo. Escuchen. Mire, llámeme desconfiado, pero algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Está intentando volver a comprar sus socios. Mire, señor Sánchez, ahora sus socios tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción. Señorías del PNV, de Junts, de Esquerra Republicana, del bloque, ¿de verdad? Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo. Bueno, Hugo, pues esto es lo que acaba de decir, enrocamiento total de Pedro Sánchez en la posición que ya fijó en su rueda de prensa y Núñez Feijóo, que está pidiendo que le apoyen para derrocarle, digamos. Es lo que corresponde también a la moción de censura. Efectivamente, Javier, es decir, esto de los 4 votos que acabamos de escuchar para una moción de censura realmente también es una presión, es, en fin, interpelar indirectamente a los socios de Pedro Sánchez, ¿no? A ver qué van a hacer, porque le hacen falta esos 4 votos. Solamente recuerdo una cosa, Podemos en el Congreso de los Diputados, que está siendo muy crítico con Sánchez en estos últimos días, tiene 4 votos, 4 diputados, 4 votos en el Congreso de los Diputados. Veo muy difícil, ¿no?, que Podemos apoye una moción de censura aquí en el Congreso, pero como diría José Mota, y sí. Gracias, Hugo Pereira. Los 4 votos de Podemos, dice Hugo Pereira. También ha hablado Emiliano García Paje hoy en la cadena COPE. Veremos a ver qué va ocurriendo. Desde luego lo que hay, Abel Martín, es un enrocamiento total. Era previsible de Pedro Sánchez, en lo que ya mantuvo en la rueda de prensa de antes de ayer. Y Feijóo, como corresponde en una situación así, diciendo lo que corresponde es una moción de censura, pero yo necesito algún apoyo más para que esto pueda salir adelante. Sí, yo de hecho me esperaba otra reacción de Pedro Sánchez, porque es verdad que Pedro Sánchez está acostumbrado en momentos en los que se encuentra totalmente acorralado, pues cambiar un poco el pie, pero escuchándole sinceramente me ha parecido ridículo. Ridículo lo que ha hecho, volver otra vez a entonar el "y tú más", hablar de Ayuso, hablar de casos judicializados que van a salir después del verano contra el Partido Popular. Perdón usted, ahora no estamos en esa pantalla. Entonces quiero decir, creo que los ciudadanos se merecen un poco más. Es verdad que el presidente del gobierno lleva desde el inicio intentando evadir cualquier tipo de pregunta, de cuestión en el Congreso, y se va por las ramas y se convierte prácticamente en una sesión de control a la oposición, ¿no?, en vez de contra el Congreso. Pero es que lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez me resulta absolutamente ridículo. O sea, no puede ir con este tipo de argumentario estando tan acorralado como está. De verdad creo que va a pasar a la historia como una de las peores sesiones en las que no ha sabido dar la cara ni poner, digamos, algo de su parte para intentar tapar todo lo que está encima, que evidentemente es mucho y está totalmente con el agua al cuello, ¿no? Pero creo que hoy no ha estado a la altura Pedro Sánchez. Creo que Feijóo se ha mantenido firme en su ideal y en su posición. Evidentemente le faltan 4 votos para esa moción de censura. Discrepo mucho con Hugo, no va a haber 4 votos de Podemos que se acerquen a esa moción de censura, pero ojo, porque una cuestión de confianza no la descartaría y serviría para que Podemos pusiera contra las cuerdas, como ya en su momento pudo poner Junts a Pedro Sánchez. Y la cuestión de confianza implica muchas cosas, pero una de ellas sería que si el actual presidente del gobierno no consigue sacar esa cuestión de confianza hacia adelante, se tiene que marchar. Eso no quiere decir que caiga el gobierno. Tendrían que proponer otro candidato y veríamos a ver si no se podría llegar a salvar este gobierno con otro candidato. Exacto. Pero Pedro Sánchez iría por el aire. Cuidado, pero lo que pasa es que a él lo que le interesa es seguir. A él, claro, el otro candidato le refacifla. Lo que quiere, su objetivo es seguir él y él. Es la única política de Pedro Sánchez, es él mismo. Es que ese es el gran problema que tenemos. Amigos, esto es sesión de control al gobierno. Primer encuentro al máximo nivel entre Feijóo y Sánchez tras el escándalo que se llevó por delante hace unos días a su secretario de organización en el PSOE, Santos Cerdán. Continuaremos atentos. Es diario, es noticia.